Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la palabra de Dios. Hoy en día estábamos en este capítulo 2 de la primera epístola de San Juan Apóstol. Antes de empezar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que ilumine este estudio para que nos dé de su sabiduría en estos últimos días, que sea por medio de su palabra. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Abran sus Biblias entonces al capítulo 2 de la primera epístola de San Juan, donde vamos a ver acerca de estos anticristos. Con esos pensamientos entonces leo, versículo 18. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo, o sea que son los últimos días. Y vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea que Juan y los discípulos habían conversado mucho acerca de la venida de este falso Cristo. Viene, dice. Así ahora han surgido muchos anticristos, plural. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos, dice Juan, que ya son los últimos días. Hermanos, esta palabra anticristo en verdad está compuesta de dos palabras. Anti, que en el español da una connotación como estar en contra de, pero no quiere decir eso. Y Cristos, que es el Mesías, el ungido, el Señor. Entonces, en el griego, la palabra número 473 en el diccionario Strong's, anti, que quiere decir no estar en contra de, sino que quiere decir estar en vez de, o sea, en el lugar de Cristos, la palabra número 5547 en el diccionario Strong's, el ungido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta palabra anticristos? Tenemos que quiere decir en vez de Cristo. ¿Me entiendes? El anticristo, él en vez de Cristo, es Satanás, que viene a pretender ser él, pasándose ser como Jesús Cristo. Por eso es que viene a engañar al mundo entero. Por eso es que sus alguaciles, todos aquellos hombres y mujeres que se ponen ellos en vez de Cristo, o sea, que hablan, leen un versículo y después todo es ellos. ¿Me entiendes? Se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar, entonces son ellos en vez de Cristo. Estos son anticristos. ¿Me entiendes tú? En vez de dejar que sea la palabra de Dios que hable por su propia cuenta, tú los ves, o sea, que hacen la palabra de Dios nula. No lo dejan hablar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que muchos ya están aquí, pero él, en vez de Cristo, todavía no viene, pero vendrá. Escucha. Salieron de nosotros, dices. Pues sí, los falsos profetas salen de la cristiandad. Es en la cristiandad donde opera Satanás. De ahí, de los púlpitos de la iglesia que se miran bien santitos ellos, de ahí es donde opera mejor Satanás. Pero no eran de nosotros, dice Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ves? O sea que dentro de la misma casa de Dios existe una división, ¿verdad? Los que son de Cristo y los que no son de Cristo, ¿verdad? Los en vez de Cristo, ese es el enemigo. Te pregunto yo a ti, ¿te están engañando en tu iglesia? ¿Te han explicado las parábolas que explicó Jesús? ¿Te las han dicho? ¿Te han dado la advertencia de que viene un falso Mesías? Te pregunto yo eso. Pregúntate tú eso, si te están dando de comer la palabra de Dios en tu iglesia. La hora es tarde, el falso Mesías viene. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Esta palabra unción, hermanos, no lea sobre esto. ¿Qué quiere decir? Que vosotros tienen la unción. O sea, que tienen, de acuerdo a la palabra, es crisma. El lenguaje griego, la palabra Strong's número 5545, crisma, que es carisma, que quiere decir ungido por poner, un ungimiento especial del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? O sea que el Espíritu Santo ha descendido a ti especialmente para darte esta verdad. ¿Me entiendes? Busca esa palabra en el diccionario Strong's y verás el significado. No solamente esa es desunción, unción así nomás, que se le pone un poco de aceite. No, la unción es que se agarra el aceite y se riega por toda la persona. O sea que estás completamente ungido del Espíritu Santo para que tú sepas la verdad de Dios. ¿Me entiendes? Si te tomas la molestia de estudiar libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, es la única manera. No te dejes engañar. No os he escrito como que si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea que Juan nos está hablando a nosotros, aquellos que sabemos la verdad, que sabemos identificar quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. Tú los miras, tú tienes el espíritu de discernimiento que te dice cómo diferenciar entre el uno y el otro. ¿Y quién es el mentiroso? Pregunta. Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es un anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quieres la definición de anticristo? El en vez de Cristo. Es aquella persona, escúchame bien, que no solamente niega. Negar quiere decir, es un ateo que no cree. Pero la palabra aquí negar es estar en vez de Cristo. Lo niegan porque no lo dejan hablar. No dejan que sea la palabra de Dios que hable. Por tanto, niegan la palabra de Dios. ¿Ves el significado de esa palabra? ¿Ves el peligro en la cual se encuentra la comunidad cristiana? Pero ellos quieren seguir siendo ciegos. No quieren ni tomarse la molestia de saber por lo menos el plan general de Dios, el plan general de Jesús. No quieren ni saber qué parábola se explicó y por qué. No les importa. ¿Me entiendes? Pregunta tú y verás. Haz la simple pregunta. ¿Cuántas y cuáles son las parábolas que Jesús explicó? ¿Y por qué las explicó? Y verás que te responden. Continuando. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos, esa población que vive en Jerusalén hoy en día, que se dicen ser el pueblo de Dios, ellos no te dejan ni que tú des clases de la Biblia allí. Te matan. ¿Me entiendes? Y se dicen ser santos y pueblo de Dios cuando no confiesan a Jesús. Ellos saben de quién estoy hablando yo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué has oído desde el principio? Te pregunto. La parábola del trigo y de la cizaña. ¿Quién es el trigo y quién es la cizaña? El mismo Jesús lo dijo en el capítulo 8 de Juan, versículo 40 en adelante. ¿Por qué no escuchan mi palabra? Dice, porque no existe la verdad en ustedes. Si supieran quién soy yo, me aceptaría, pero me rechazan, dice Jesús.
Ustedes son de su padre, el primer homicida. ¿Quién es el primer homicida? Caín. ¿De quién era Caín? De Satanás. Y ustedes harán las obras de su padre, les dice a esos eneos. Desde el principio se sembró esa semilla. Por eso es que Jesús explica esa parábola del trigo y de la cizaña, para que seas tú quien identifique la cizaña, aquellos que se dicen ser de la tribu de Judá y no lo son, pero son de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9, Apocalipsis capítulo 3 versículo 9. Cristo lo dice. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quieres vida eterna tú? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya estamos llegando aquí a la verdad, ¿verdad? Esos engañadores que no dejan que se predica la palabra de Dios. Esta palabra engañar quiere decir seducir, ¿me entiendes? Te engañan con unas historietas bien bonitas y con los testimonios de fulano y de sutano. Mira, son importantes, sí, pero la palabra de Dios es más importante que el testimonio. La verdad de Dios es más importante. Saber de los eneos es más importante. Saber que viene el Mesías, el falso Mesías, es más importante. Pero la unción, o sea, el seleccionamiento exclusivo del Espíritu Santo por ustedes, la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te enseña. Ningún hombre, después de un tiempito tú ya ni quieres ir a las iglesias porque ahí no te enseñan nada. ¿Me entiendes? La palabra de Dios siempre te enseña algo, todos los días, algo nuevo. Mientras que en las iglesias es lo mismo, la misma historia. Empieza a comer carne. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. ¿En quién? En el Espíritu Santo, porque la unción es del Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo la palabra entonces? Que permanezcas en la palabra, estudiando, escudriñando, buscando, entendiendo, meditando, orando por guianza para que sea el Padre que te dé su palabra y nadie más. Y ahora, hijitos, 28, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién se manifieste? Para que se manifiesta Jesús, o sea que cuando venga, escucha, tengamos confianza. ¿Tienes tú confianza de que verdaderamente sabes cómo serán los últimos eventos de esta edad de la carne? ¿Sabes tú quién viene primero? ¿Sabes tú de la aparición de los dos testigos? ¿Tienes confianza tú en la palabra de Dios? Pregúntate eso. Tú mismo tienes la respuesta. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, en el capítulo 7 de Mateo se nos dice cómo Jesús los va a rechazar. Ponte a pensar el avergonzamiento de ellos cuando Jesús los rechaza y les diga: nunca los conocí. Y estos son los cristianos que andan ahí predicando y haciendo buenas obras. Imagínate tú, y los va a rechazar. ¿Quieres tú avergonzarte cuando sea la segunda venida? Cuando venga Jesús, ¿te vas a avergonzar? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, los elegidos son justos. ¿Por qué son justos? Porque son parte
de la familia del Sadak. El nombre Sadak quiere decir el rey y su reino, los elegidos, la verdadera esposa de Jesús, no la nación Israel, sino aquellos de ustedes que fueron escogidos desde el principio. Romanos capítulo 8, léelo por tu propia cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque son más bonitos? No, por lo que hicieron en el mundo que entonces existió. Hermanos, no te pierdas el tercer capítulo de esta primera epístola, y vamos a seguir estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.